y los externos, ¿de acuerdo? O trabajadores por día. También tienen los mismos derechos al igual que los externos, solamente que lo diferencia algo que queríamos decirlo desde ya. La jornada de trabajo que se le aplica al trabajador interno difiere a la del trabajador doméstico externo, en cuanto a que el primero, el interno, tiene una jornada laboral de 10 horas y si el externo tiene una jornada laboral de 8 horas. Pero entonces está trabajando más que el trabajador de una empresa privada pública, porque normalmente la jornada es de 8 horas. Es correcto, sí, pero la sentencia... ¿Cuánto trabajamos nosotras? Aquí vamos a decir que la sentencia C-372 del año 98, que es de la Corte Constitucional, así determinó que el trabajador interno del servicio doméstico, su jornada laboral fuera de 10 horas. Eso tiene una razón de ser. Y es que el trabajador que habita en la habitación pues tiene más espacio para hacer otros quehaceres particulares, ¿no? Ver televisión, escuchar la radio. Aunque uno sabe que realmente hay veces los tienen las 10 horas, y hasta más. Trabaja y hasta más. Sí, y ese tipo de conductas que ustedes están expresando, que suceden, hay que denunciarlas y hay que hacerlas ver a nosotros como autoridad encargada de la inspección, vigilancia y control del derecho del trabajo. Y ahí es donde entras tú como inspector. Correcto, ahí entramos. ¿Y qué nosotros. haces entonces cuando hacen esa denuncia? ¿Vas hasta la casa, hablas con el empleador o sí, qué deben hacer? Aquí cuando se tratan de violación a derechos ciertos e indiscutibles en materia laboral y se presenta la querella, nosotros iniciamos una investigación administrativa laboral, la cual puede devenir o terminar con una sanción al empleador que incumpla la normatividad laboral. Pero te hago una pregunta, ¿quiere decir que una persona que en este momento nos esté viendo de pronto y trabaje como empleada doméstica y a ella no se le esté o no se le tenga afiliada a la caja de compensación o no se le pague la salud, algo, ella debe ir personalmente hasta la oficina de ustedes, denunciar el caso, porque es que también por miedo pueda que no lo hagan? O por lo pueden hacer, miedo a perder el trabajo. Lo pueden hacer personalmente, tienen que buscar un abogado que las represente. ¿Y cómo las pueden ustedes garantizarles? Porque en una empresa, por ejemplo, cuando hablábamos de acoso laboral, decía, la persona que pone una denuncia por acoso laboral tiene un fuero de 6 meses y no la pueden tocar. Pero ¿qué pasa con un empleado doméstico que va y se queja donde ustedes... Seguro, ustedes van, le hacen la visita y el otro día la sacan? ¿Qué pasa allí? ¿Cómo se puede cuidar eso? Primero decirte que la queja no requiere de abogado. Okay. Personalmente se puede presentar una querella administrativa sin necesidad de abogado. Segundo, decirte que un fuero como tal aquí no lo existe, el decreto 721 no lo contempló, pero nosotros, vuelvo y repito, sancionamos a la empresa. Esto al empleador. Al empleador o al patrono, digamos. Al patrono. La palabra patrono, bueno, empleador. Es que la palabra patrono Suena ya tiene muy, otras connotaciones que fue modificada del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, decía, sin perjuicio de que el trabajador, después de nuestra sanción, acuda ante los jueces laborales. Y los jueces laborales son los que se encargan de reconocer derechos, como por ejemplo un posible reintegro de un trabajador que haya sido despedido de manera injusta, y con lo que ese reintegro conlleva, por ejemplo, unos posibles pagos de los salarios dejados de percibir y demás emolumentos. Esos serían derechos que el trabajador, lo que pretendemos es que los denuncie. Pero volviendo con el decreto 721 que me preguntabas, además del derecho del subsidio familiar, él contempla que la afiliación al trabajador es obligatoria por parte del empleador a las cajas de compensación familiar, que en definitiva son las que reconocen este derecho del subsidio familiar. ¿Y cómo se paga? O sea, ¿Cómo se paga? Tiene que pagar él? Sobre el salario que devenga el trabajador. En principio el salario se pacta, pero aquí la ley entra y dice, tú puedes pactar el salario, pero jamás inferior al mínimo legal en Colombia. Recordemos que el mínimo para este año quedó en 589.500 pesos. Y los trabajadores de servicio doméstico, como tal, tienen derecho a ese mínimo. Entonces, el ingreso base de cotización para este subsidio, para este sistema de compensación familiar o cajas de compensación, va a ser los 589.500 pesos. Para una persona va a ser interna. el 4% de ese ingreso base de cotización. Podríamos decir entonces que dentro de los derechos que tienen estas personas está ganarse el salario mínimo, tener su afiliación a la caja de compensación, tener su afiliación a la EPS, tener afiliación a riesgos profesionales. Correcto. Bueno, esos otros derechos emanan ya no del 721, sino de la legislación laboral y del sistema de seguridad social integral que lo contempló la Ley 100 del año 93. Entonces, los trabajadores del servicio doméstico, como todos, tienen derecho a un salario, ya decíamos, como mínimo el mínimo, tienen derecho a unas prestaciones sociales
tienen derecho a unas cesantías, a unos intereses a las ¿Primas? mismas, a unas vacaciones y unas Primas. primas Zulma, lamentablemente no. No. Y eso allí Eso es lo me único que dirán no ustedes tienen. que es una injusticia, pero la sentencia C-310, quisiera que la anotaran bien, la C-310 del 2007 de la Corte Constitucional, ahí señaló claramente que el hogar no es una empresa. ¿Y qué es la prima? Es la participación en las utilidades de las empresas. Al considerarse que el hogar no es una empresa, entonces esos trabajadores No tienen derecho a esta utilidad. Esa derecho. utilidad se reinvierte a la en prima. los hijos. Muy bien. 339-7295, extensión 120, es la línea para que usted nos llame, participe. Si tiene alguna duda sobre este tema, sobre las empleadas domésticas o el trabajo como empleado doméstico, usted nos puede llamar y aprovechemos que tenemos aquí a la oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que ustedes despejen sus dudas. O simplemente nos puede contestar nuestra pregunta: ¿cuál es la edad ideal para que los hombres sean padres? Recuerden que si llaman y participan, pueden participar por nuestros premios. Zulma, continuemos con este Bueno, tema que está entonces, bien importante. Sí, entonces, abogado, ¿cómo se debe estipular un contrato de trabajo con una persona que va a desempeñar una labor de servicio doméstico? Correcto. Zulma, antes de contestarte quiero que me quede algo en el Quedó tintero. algo pendiente. Sí, de María del Pilar, y era decirle que la inspección, vigilancia y control de ese decreto 721 no reside únicamente en cabeza nuestra, sino que fue un poquito difuso la normatividad al dejarlo en cabeza de la Superintendencia del Subsidio Familiar, esa inspección, vigilancia y control. Allí va a ser un poquito complicado. Despéjenos eso porque ¿qué Porque quiere sí. decir? ¿A dónde tienen que ir entonces? Ese es el problemita, porque las superintendencias casi siempre todas están en Bogotá. Ah. Ellas no tienen la descentralización, ¿cierto? Pero eso no obsta para que presenten quejas ante nosotros. Es decir, por la no afiliación al sistema de compensación familiar, la superintendencia en estos instantes tiene la competencia. Bueno, digamos entonces, ¿a dónde se tienen que...? ¿Tenemos de pronto algún teléfono o algo donde las personas se puedan comunicar con la superintendencia? Meterse en la... Meterse. Nos estamos metiendo donde no debemos. Donde no nos debemos, ¿cierto? Oye, no, sería la página del ministerio, tiene el link de la superintendencia. Es perfecto. www.mintrabajo.gov.co. Y allí pueden entre entonces otras cosas, encontrar... aprovecho yo de una vez y le obsequio a María del Pilar la cartilla del servicio doméstico que está en qué nuestra bien. página y que Muchísimas todos la gracias. puedan consultar, y tiene de forma amena y simple las respuestas a todas las inquietudes. Pues entonces vamos nosotros Ahora, a publicar frente- esta cartilla, vamos a publicarla entonces en nuestra página web y en nuestro Face para que ustedes puedan acceder a toda la información. Además, importante para las personas que se desempeñan como empleados del servicio doméstico y para las personas que las contratan, porque muchas veces se incumple también, no por mala fe, sino por omisión o por desconocimiento. Entonces es importante que tengamos esta cartilla. Zulma, yo quería hacer una pregunta antes de que no se nos vaya a Antes de olvidar. contestarle a Sí, Zulma. la edad en la que una persona puede entrar a ofrecer el servicio como empleado doméstico, porque Pero pienso que eso es, contestemos pero primero sí. la pregunta. Bueno, es más corta la de María del Pilar, entonces... Bueno, la resolución 1677 del año 2008 prohíbe que los menores de 18 años trabajen o ejerzan el servicio doméstico. Los menores de 18. Correcto, porque es Pero una de no las se cumple. peores formas de trabajo infantil. Así, y está prohibido en esa resolución, y ya incluso hay un convenio que prohíbe el trabajo de los menores en este tipo de actividades. Frente a tu pregunta, Zulma, decimos que el contrato de trabajo de servicio doméstico, por su forma, puede ser verbal o escrito. Se puede realizar verbal o escrito. Si se hace, por lo general casi siempre es verbal, se entiende que el periodo de prueba es de 15 días. Y si se hace por escrito, el periodo de prueba no puede ser de 2 meses y siempre será la quinta parte. Ahora, por su duración, el contrato de trabajo de las empleadas de servicio doméstico y empleados, como lo decía María del Pilar, muy claro, hay muchos hombres también, puede ser a término fijo o a término indefinido. Cuando el contrato de trabajo es verbal, siempre se entenderá a término indefinido. Y esto tiene unas implicaciones de tipo legal en cuanto a unas posibles indemnizaciones, porque un contrato a término fijo, si lo estipulamos a 6 meses y sacamos al trabajador a los 2 meses, pues la indemnización será por el tiempo que haga falta para Los llegar a 4 los 6 meses meses. siguientes. Los 4 meses Los siguientes. meses. Si el contrato de trabajo es a término indefinido, ya la indemnización es distinta, porque por el primer año o menos del año serían 30 días.
¿Ahí rige lo que rigen las empresas privadas? Correcto, rige La misma toda normatividad. normatividad que se está contemplando en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Abogado, para finalizar con este Sí. tema, hay una pregunta que muchas veces las amas de casa, que son las que por lo general contratan este tipo de servicios, pues lo hacen porque dicen, no, es que me sale mejor tener una persona interna en mi casa porque me ayuda, porque yo trabajo todo el día, porque me ayuda con los niños, pero no me alcanza para pagarle el salario mínimo. Desafortunadamente, pues muchas personas que utilizan este tipo de servicios son personas también de estrato 3 que lo hacen es más por una necesidad que por un lujo. Entonces estas personas dicen, pero es que la empleada que voy a conseguir tiene un niño, entonces listo, yo la contrato, le voy a dar la vivienda, y traiga a su niño a vivir, pero yo no le pago el mínimo. ¿Eso estaría legal si ha sido pactado entre las dos personas y de pronto algún día la empleada quiere denunciar? ¿Allí tendría algo que ver el que le hayan dado la vivienda con el hijo? Sí, esa pregunta es muy importante porque debemos decir primero que el salario puede ser en dinero y en especie. Cuando una persona gana el mínimo, el salario en dinero siempre debe ser el 70% como mínimo de ese mínimo, el 70%. Y el 30% puede darse, eso sí, pactado, como lo decías tú, siempre pactado, puede darse en alojamiento, en alimentación y en vestuario. Este vestuario es distinto a la dotación que todo empleador debe darle al trabajador. Que cada sería 4 meses. los uniformes. Los uniformes, lo que es calzado y vestido. Esa dotación es cada 4 meses, ¿cierto? Se da y hay una fecha establecida. Y este salario, decía, en especie, consistente en vestuario, es distinto a la dotación. Es decir, que el empleador no puede decir, le di dotación, por eso entonces no le voy a dar el vestuario que le di. Ahora, si el trabajador del servicio doméstico o cualquier otro devenga más del salario mínimo, ya el salario en especie puede ser superior al 30%, pero nunca exceder el 50%. Nunca exceder. Jamás. Entonces, habría que mirar muy bien, como tú lo señalabas, si se pactó por escrito que había salario en especie, ¿de acuerdo? Y si era el salario en especie, alojamiento, vivienda, que sería lo mismo, alimentación y vestuario. Y alimentación para el niño. Y alimentación para el niño. Si lo se ideal pactó. sería que quedara por escrito todo esto, ¿no? Por supuesto, Que no eso. quede simplemente verbal. Por Aunque la ley supuesto, nos tiene dice que que de quedar. todas maneras contrato verbal es válido. Sí, el contrato verbal es válido, pero ahí dentro de los contratos hay unas, eso en derecho lo conocemos como asustancian actus, es decir, unas solemnidades que no las podemos dejar no las podemos soslayar. Por Además, lo que ejemplo, queda escrito el es periodo lo de que prueba queda. debe de ser escrito siempre. Si no se estipula por escrito, se presume, ahí entra la ley y lo presume, si el contrato a término verbal, por 15 días. Ahora, el contrato a término fijo, por ejemplo, siempre tiene que ser escrito, jamás puede ser indefinido. Qué bien, entonces es bueno. El El contrato indefinido es- siempre tiene que ser escrito. No, el fijo. No, el fijo escrito. debe ser siempre Es escrito. Siempre, siempre. El contrato que no sea por escrito se entiende a término indefinido. Indefinido. ¿De acuerdo? Igual debe Entonces, ser para estas personas que trabajan por días, que quede establecido en un contrato. sería mejor, porque ahí iba a tu pregunta y era, si no dejamos por escrito que una parte del salario va a ser en especie, pues por supuesto que no tenemos elementos probatorios para señalarlo. El alojamiento que le dimos, la alimentación comida, que se le dio, el vestuario que se vestuario. le dio. ¿De acuerdo? Pues Entonces, Rodrigo, eso. muchísimas gracias por acompañarnos y por aclararnos todas estas dudas. Si usted tiene alguna pregunta, puede de todas maneras escribirnos también a nuestro Facebook, escribirnos también a nuestro correo electrónico, que nosotros a través del Ministerio, de la Oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pues podremos estarles dando contacto. Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros y lo invito a que le diga a nuestros televidentes cómo deben ingresar a la página y pues que los encomiende a que denuncien cualquier irregularidad que se pueda estar presentando. Muchas gracias. La página del ministerio es Ministerio del Trabajo, mintrabajo.gov.co. No quedó claro, Repitámoslo, no sí, quedó claro. por favor. www.mintrabajo.gov.co. Y aquí toda la En esa información. página está toda la información en cuanto a trabajadores del servicio doméstico y más. Y más. Riesgos laborales, cooperativas de trabajo asociado y todo lo que tiene que ver en el mercado laboral. Rodrigo, Sí. esa sería entonces la información para que las personas entren y cualquier duda. ¿Hay algún teléfono también donde puedan llamar? Sí, claro, el teléfono de nuestra oficina es el 552-2029 y la dirección de nuestra oficina, que es la carrera 5C, número 42-48 en el barrio Tequendama. Recordemos que ya no quedan en el centro porque todavía hay muchas personas que están relacionando el Sí. ministerio en el Sí. centro y ya están en el barrio Y Tequendama. es que también tuve un pequeño lapsus aquí, que es calle 5C. Calle 5C. 5C, Sí. Calle, no carrera. No Calle carrera. 5C, Entonces número- Barrio Tequendama. les repito la Sí. información. Calle Quinta C, Sí. número 40.